La nueva relación de Can Yaman desata el caos, y Demet Özdemir responde con un golpe que nadie vio venir. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar de lleno en esta historia que lo está incendiando todo, te invito a suscribirte y apoyar este canal, porque aquí desenredamos los hilos más enredados del mundo del espectáculo turco con detalle y emoción. Hoy vamos a sumergirnos en una trama que todos comentan. La obstinación que sobrevino tras la ruptura de Can y Demet, y cómo, después de un silencio helado, empezaron los movimientos públicos con nuevos amores, miradas estratégicas y mensajes que ardieron en redes sociales. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién contestó con más fuerza? ¿Qué murmuran los fans? Vamos con todo, sin rodeos y con honestidad. Esto es lo que hay detrás del telón. Sombras detrás de un amor, Can Yaman y Demet Özdemir. Fueron, durante un tiempo, la pareja que medio país soñó ver unida para siempre. La chispa que comenzó con Erkenci Kuş no fue solo una trama de ficción. Sus risas en el set, la complicidad en los reportajes, esas miradas que muchos juraron que eran demasiado reales para ser actuación. Millones compartieron fotos, recordaron escenas y juraron que ahí había algo que iba más allá de la pantalla. Parecía un cuento. Pero como en tantas historias luminosas, también hubo grietas. Cuando llegó la ruptura, ninguno de los dos ofreció una explicación completa. Optaron por un silencio que decía mucho y poco a la vez. Mientras tanto, el eco de los pasillos, las columnas de farándula y esas publicaciones que parecían respuestas en clave alimentaron la idea de que lo suyo no había terminado en paz, sino en una especie de pulseada emocional. Y esa pulseada, dicen, se transformó en el titular más repetido del año, buscando consuelo en otros amores. Tres vértices sostienen el triángulo de esta nueva etapa. Can Yaman, Demet Özdemir y una influyente figura de redes que entró a escena en verano como un relámpago. Porque la historia, aunque parezca simple, no va solo de nuevas parejas y ya. Va de orgullo, de tiempos, de cómo el silencio a veces habla, y de dos ex que, según quienes los rodean, se leen entre líneas todavía. La memoria del público guarda a Can y Demet como una de esas duplas incendiarias que dejan huella. Erkenci Kuş cimentó una química que se volvió meme, tendencia, portada, teoría y leyenda de fans. Hubo cámaras detrás de cámaras, hay tomas que se siguen compartiendo, y cada gesto, durante un largo periodo, se interpretó con lupa. Sin embargo, el avance del tiempo trajo desajustes. Diferencias profesionales, ritmos de vida, celos discretos y prioridades opuestas fueron abriendo una distancia silenciosa que desembocó en el final. Pero el final, lejos de clausurar la historia, inauguró otra. Lo más impactante de esa nueva fase no fue propiamente el adiós, sino el comportamiento posterior en redes. Can, reservado con su vida sentimental durante meses, reventó el verano con una imagen que alteró el mapa. Publicó una foto en su cuenta de Instagram, su mano entrelazada con la de ella, una creadora de contenido con millones de seguidores, impecable en sus apariciones, y un pie de foto medido pero filoso. El tiempo pone cada cosa en su lugar. La frase, corta y afinada, voló por todo Internet como una flecha que apuntaba a un pasado con nombre y apellido. La comparación con Demet no tardó. Hubo quienes señalaron similitudes físicas y de estilo, como si Can hubiera buscado deliberadamente una sombra que recordara a la protagonista de su capítulo más comentado. Es como ver a Demet en otra versión, escribieron algunos. ¿Casualidad o mensaje?, preguntaron otros. Ponlas juntas y la semejanza impresiona, insistió un seguidor en un comentario que encendió los debates. Entre bambalinas se dijo que no fue un impulso del momento. Una voz cercana a Can, con la condición de mantener el anonimato, aseguró que él había esperado el minuto exacto para dar ese paso. Que la relación no había empezado ayer, pero que la oficialización obedecía al reloj interno de Can, a una idea de oportunidad, a la intención de cerrar un capítulo mostrando que ya estaba del otro lado. No hay casualidad, hay cálculo, resumió esa fuente. Instagram ardió. La foto, que subió a tendencias en cuestión de horas, fue diseccionada en cuentas de fans, en foros y canales, y cada detalle, la luz, el restaurante, el brazalete en su muñeca, se transformó en pista de algo más grande. ¿Y Demet? Todos esperaban su reacción. Al principio, nada. And hay una historia. Ni un corazón roto. Un silencio que inquietó y provocó conjeturas. Demet está midiendo el golpe, decían algunos. Necesita asimilar, murmuraban otros. Su silencio es un plan, escribieron quienes creen que ella siempre mueve con cabeza fría. Días después, cuando el debate por la foto aún ardía, la captura que nadie anticipó llegó desde Nianta. Demet,
Relajada, con un vestido claro y esa sonrisa contenida que suele reservar para cuando quiere decir sin palabras, caminaba junto a un hombre de porte ejecutivo. En las fotos, su acompañante no se veía con claridad. Pero la mano de él, suave y segura sobre la espalda de Demet, bastó para instalar la idea de seriedad. Las voces del entorno apuntaron a que sería un alto cargo del mundo publicitario, sin pasado mediático, con elegancia sobria y agenda repleta. La fórmula fue interpretada como una jugada opuesta a la de Khan: menos ruido, más sustancia. Discreción, pero con mensaje. Demet no se quedó mirando, jugó su carta, comentaron en redes. Esto responde a Khan, pero a su estilo, escribió alguien. Nueva etapa, otro lenguaje, se leyó en un hilo que acumuló miles de likes. La rivalidad silenciosa se instaló, sin declararse abiertamente. Los comentarios del público resumieron el choque. Hubo mensajes a favor de Khan. Por fin encontró la paz que merecía. Ella brilla, y él también. Si Demet perdió, él ganó enfoque. Hubo también quienes apoyaron a Demet. Siempre fue firme, ahora está tranquila y feliz de verdad. Lo de Khan es puesta en escena. Lo de ella, amor sin micrófonos. Y no faltaron los neutrales. Se están hablando sin hablar. Es terquedad emocional utilizando nuevas parejas como espejos. El romance terminó, pero el pulso continúa. En cuestión de horas, esas frases poblaron las portadas digitales de farándula, encadenaron videos en YouTube y abrieron directos en los que se desmenuzaban señales con una intensidad de final de serie. Hay quienes han preferido leer todo esto desde la psicología del amor. Lo de Khan y Demet, dicen, no es solo encontrar a alguien nuevo, es un juego de control sobre el relato. Un allegado a él asegura que Khan conoce cada paso de Demet aunque no lo diga y que la sigue de cerca en redes para entender su estado de ánimo, sus guiños, sus silencios. Por su lado, amigas de Demet explican que ella quiere empezar en limpio, pero que, al ver la jugada de Khan, sintió que no tenía por qué esconder su propia felicidad. Dos pulsos, dos estilos, una misma necesidad de afirmarse. Quien observe con calma verá que los dos caminos, el de la influencer brillante y el del ejecutivo discreto, están llenos de referencias cruzadas. Miradas que parecen dedicadas al pasado, frases que rebotan en la memoria, timín que nunca es del todo casual. Los fans, que lo viven como si fuera una serie en directo, han llenado el mundo digital de lectura minuciosa. Hay quien grita, esto no es una guerra de amor, es una batalla de egos. Quien sospecha. La atracción sigue ahí, salta en sus apariciones, y quien anota el nombre de los nuevos como si fueran jugadores recién fichados. La creadora de contenido y el ejecutivo son piezas clave en este tablero. A la par, en YouTube, los comentarios se multiplican. ¡Qué análisis tan completo! La jugada de Demet fue tremenda, ahora quiero ver el movimiento de Khan. Gracias a este video entiendo lo que se escondía bajo los rumores. Es la audiencia quien arma y desarma teorías, quien crea mapas de relaciones y cronologías con la paciencia de un detective. Y entonces, ¿qué sigue? En esta historia, 3 escenarios se barajan con insistencia. 1. La terquedad continúa. Khan y Demet siguen mostrando, con distinta estética, que han pasado página, y lo hacen con destellos públicos que inevitablemente se responden entre sí. 2. Aparece la distancia definitiva. Si sus nuevas relaciones maduran y se hacen sólidas, la necesidad de medir fuerza se diluirá, y quedarán como dos caminos que, por fin, no se cruzan. 3. El giro improbable, pero deseado por un sector del fandom. Un reencuentro inesperado impulsado por la nostalgia, por esa química que alguna vez convirtió un set en un volcán. Los más realistas ven la tercera opción lejana, pero en el mundo del espectáculo nadie se atreve a decir nunca. Donde hay historia compartida, hay resortes capaces de sorprender. ¿Qué significa de verdad consuelo en otros amores? En este caso, es un retrato aumentado de lo que pasa cuando una relación de alto perfil termina y ambos buscan reinstalarse en sus vidas públicas. Khan intenta definirse con un comienzo fresco junto a alguien que encaja con su estética pública, fotografías pensadas, frases medidísimas, brillo pop. Demet, desde la otra vereda, lanza el mensaje silencioso de la calma. Yo también estoy bien, pero lo hace a través de una compañía discreta, un gesto en la espalda, una caminata sin poses. Los dos senderos, con su diferencia de tono, se tocan en un punto. Aún se leen el uno al otro, aún se contestan, aún se miran de reojo en el espejo de lo que publican. El amor terminó, sí. El impacto, no. Y ese impacto es el que mantiene a todos hablando, opinando, eligiendo bandos o pidiendo tregua. Porque,
Si algo nos enseñó la saga de Kan-Yaman y de Demet Özdemir, es que los cuentos no se apagan cuando se apagan las cámaras. Cambian de escenario. Migran a las redes. Se vuelven suspiros, pullas, canciones que se comparten, frases que se sueltan en entrevistas como si no dijeran nada y lo dijeran todo. Hoy la historia se escribe con un corazón entrelazado en una foto y con una palmada cómplice en una calle de Nianta. Mañana, quién sabe. Puede que sea una invitación a un evento, un proyecto laboral que cruce agendas, o la certeza de que los caminos irán cada vez más lejos. Mientras tanto, aquí estamos, descifrando, leyendo, conectando. ¿Y tú, que has llegado hasta este punto? ¿De qué lado estás? ¿Crees que seguirán midiéndose con movimientos sutiles y frases calculadas? ¿O que la calma real llegará cuando sus nuevas vidas sean suficientemente fuertes como para no necesitar miradas al pasado? ¿Ves posible una vuelta imposible, de esas que estallan un domingo por la tarde y remueven todo? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu teoría. En Escándalos de Series Turcas nos encanta escucharte y seguir el pulso a tus lecturas. Si te gustó este video, dale like, compártelo y, por supuesto, suscríbete para no perderte nada. Lo que empezó en Erkensikus dejó huellas profundas, y hoy esas huellas siguen dibujando caminos. Reencuentro, paz definitiva o juego sin fin. El reloj corre, las redes hablan y, al final, como escribió Khan, el tiempo siempre pone cada cosa en su lugar. Aquí estaremos para contarlo, paso a paso, latido a latido.